La noche desciende lentamente sobre las ciudades de Irak. No es una noche distinta a otras. No todavía. Las luces permanecen encendidas en algunos hogares, los generadores eléctricos murmullan en la distancia y el aire conserva ese silencio tenso que se acumula cuando la historia está a punto de cambiar. Antes de que los disparos, las explosiones y los muros de hormigón transformen el paisaje urbano, existe un tiempo previo, un umbral invisible donde las decisiones se toman lejos de las calles que luego cargarán con su peso. Para comprender la ocupación de Irak y la guerra urbana que definirá una era, es necesario retroceder con calma, sin prisa, hacia ese periodo anterior a la invasión de 2003. Un tiempo prolongado, marcado por sanciones, aislamiento y desgaste, donde la violencia aún no domina el espacio urbano, pero ya se encuentra latente. Tras la Guerra del Golfo de 1991, Irak queda profundamente herido. La derrota frente a la coalición internacional liderada por Estados Unidos no solo destruye infraestructura militar, sino que abre una etapa prolongada de sanciones económicas impuestas por Naciones Unidas. Estas sanciones, diseñadas para debilitar al régimen de Saddam Hussein, terminan afectando de manera directa a la población civil. Durante más de una década, el acceso a medicamentos, alimentos y repuestos básicos se vuelve limitado, irregular y costoso. Las ciudades iraquíes continúan existiendo, pero lo hacen de forma contenida, casi fatigada. Bagdad, la capital, sigue siendo un centro urbano vivo, con mercados, escuelas y barrios densamente poblados. Sin embargo, la precariedad se vuelve parte del paisaje cotidiano. Los cortes de electricidad son frecuentes. Los hospitales funcionan con recursos mínimos. Muchas familias dependen de redes informales, del intercambio entre vecinos y de estrategias de supervivencia silenciosas. El Estado iraquí mantiene el control mediante una estructura autoritaria, centralizada y rígida. El régimen de Saddam Hussein se sostiene a través de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y un sistema político que no admite disidencia visible. Para la población urbana, el Estado es una presencia constante pero distante. No garantiza bienestar, pero sí impone orden. Ese orden, frágil pero efectivo, mantiene a las ciudades funcionando, aunque sin margen para el error. Durante esos años, la guerra no es un evento activo, sino un recuerdo persistente. Muchos iraquíes aún conservan la memoria de los bombardeos de principios de los años 90. Recuerdan las sirenas, los refugios improvisados, el sonido profundo de las explosiones nocturnas. Esa experiencia colectiva se transforma en una referencia constante, una advertencia silenciosa de lo que podría volver a suceder. Mientras tanto, en el escenario internacional, la atención sobre Irak nunca desaparece del todo. El país permanece bajo inspecciones, presiones diplomáticas y un discurso recurrente que lo presenta como una amenaza potencial. Esta percepción se intensifica de manera abrupta tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos. A partir de ese momento, la política global entra en una nueva fase, marcada por la idea de la guerra preventiva. Irak vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa internacional. Se multiplican las acusaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva. Se habla de programas ocultos, de incumplimientos, de riesgos inminentes. Aunque muchas de estas afirmaciones carecerán luego de confirmación, en ese momento construyen un clima político donde la invasión comienza a percibirse como una posibilidad cada vez más concreta. En los centros de poder, la guerra se diseña con precisión técnica. Mapas satelitales, informes de inteligencia y proyecciones estratégicas definen escenarios posibles. Se calcula la duración del conflicto, la resistencia esperada, el impacto inicial. Sin embargo, en estas planificaciones, la complejidad de la vida urbana iraquí queda reducida a variables abstractas. En las ciudades, la percepción es distinta. En Bagdad, en Basora, en Mosul, la población percibe una tensión difusa. No hay certezas, solo rumores. Las conversaciones nocturnas giran en torno a una misma pregunta.
Si la guerra llega, ¿qué ocurrirá después? La incertidumbre se instala como una presencia constante, silenciosa, que acompaña la rutina diaria. Las noches se vuelven más largas. Las radios permanecen encendidas más tiempo del habitual. Las familias hablan en voz baja. Algunos comienzan a almacenar alimentos. Otros simplemente continúan con su vida, aferrados a la normalidad como una forma de resistencia pasiva. Nadie conoce aún la magnitud de lo que se aproxima. En este periodo previo, las ciudades todavía conservan su estructura. Las calles siguen siendo espacios de encuentro. Los barrios mantienen su identidad. No hay muros internos ni zonas completamente militarizadas. Sin embargo, esa estabilidad es engañosa. Bajo la superficie, el equilibrio depende de un estado que pronto desaparecerá casi por completo. En este punto inicial del relato, vale la pena detenerse un instante. Si este tipo de documentales históricos, narrados con calma, profundidad y sin estridencias, te acompañan durante la noche, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué otros momentos de la historia te gustaría explorar. Tu apoyo permite que estas historias sigan contándose, lentamente, en silencio. Cuando finalmente llega marzo de 2003, el umbral se rompe. Las primeras operaciones militares no surgen de la nada, sino que son el resultado de años de tensiones acumuladas, de decisiones políticas tomadas lejos del terreno y de una sociedad urbana que ha aprendido a vivir bajo presión. Las ciudades iraquíes, vistas desde el cielo nocturno, parecen tranquilas, pero esa calma es solo aparente. En cuestión de días, el orden existente colapsará, las instituciones desaparecerán. La guerra dejará de ser una amenaza distante para instalarse, de forma permanente, en calles, edificios y hogares. Este es el comienzo, no de una guerra breve, sino de una transformación profunda y prolongada del espacio urbano, una transformación que convertirá a las ciudades de Irak en el escenario central de uno de los conflictos más complejos y persistentes del Medio Oriente contemporáneo. El umbral ha sido cruzado. La noche, a partir de ahora, ya no volverá a ser la misma. La guerra comienza de madrugada. En las primeras horas de marzo de 2003, el cielo sobre Irak se ilumina de forma intermitente. Desde la distancia, los destellos parecen breves relámpagos artificiales, silenciosos durante fracciones de segundo antes de que el sonido llegue con retraso. Para quienes observan desde las azoteas o desde habitaciones apenas iluminadas, la invasión no se presenta como una escena caótica inmediata, sino como una sucesión de señales que confirman que el umbral ha quedado atrás. Los primeros ataques se concentran en objetivos estratégicos: infraestructura militar, centros de mando, edificios gubernamentales. La estrategia inicial busca un colapso rápido del régimen, una demostración de fuerza que acelere la rendición. Desde el punto de vista operativo, la campaña avanza con velocidad. Desde el punto de vista urbano, la sensación es distinta. La ciudad observa, espera, contiene la respiración. Bagdad despierta cada mañana con un nuevo silencio. Las calles no están vacías, pero se mueven con cautela. Los comercios abren de forma irregular. Las familias se desplazan solo lo necesario. El sonido lejano de explosiones se vuelve parte del paisaje acústico mezclado con el ruido habitual de la vida urbana. No hay una línea clara entre la normalidad y la guerra. Ambas conviven durante esos primeros días. En pocas semanas, el régimen de Saddam Hussein se derrumba. La caída de Bagdad marca un punto de quiebre. Las imágenes del derribo de estatuas recorren el mundo y se convierten en símbolos del final de una era. Sin embargo, lo que esas imágenes no muestran es lo que ocurre en las horas y días posteriores, cuando la ausencia de autoridad se vuelve evidente. Este es el comienzo, no de una guerra breve, sino de una transformación profunda y prolongada del espacio urbano, una transformación que convertirá a las ciudades de Irak en el escenario central de uno de los conflictos más complejos y persistentes del Medio Oriente contemporáneo. El umbral ha sido cruzado. La noche, a partir de ahora, ya no volverá a ser la misma. El Estado iraquí,
deja de existir de forma abrupta. Ministerios, comisarías, edificios administrativos quedan abandonados. Las fuerzas de seguridad desaparecen de las calles. El ejército es disuelto oficialmente, y con él se desvanece una de las pocas estructuras capaces de imponer orden. Decenas de miles de hombres armados quedan de pronto sin salario, sin rol y sin futuro claro. En las ciudades, el vacío se siente de inmediato. Saqueos masivos recorren Bagdad y otras urbes. Hospitales, museos, universidades y oficinas públicas son despojados de equipamiento, documentos y mobiliario. No se trata solo de criminalidad espontánea, sino de una reacción social ante la ausencia total de autoridad. Durante años, el orden había sido impuesto desde arriba. Ahora, simplemente no hay nadie. Las fuerzas ocupantes observan este proceso con desconcierto. Su planificación había priorizado la derrota militar del régimen, pero no la gestión inmediata de una sociedad urbana compleja. La seguridad cotidiana, el control de barrios, la protección de infraestructura civil quedan relegados. En ese espacio vacío comienzan a surgir dinámicas nuevas, imprevisibles. Las ciudades cambian de ritmo. Las noches se vuelven más largas, más tensas. La iluminación pública funciona de manera intermitente. Los generadores privados se multiplican. En algunos barrios, los vecinos organizan patrullas improvisadas para proteger calles específicas. En otros, el miedo obliga a encerrarse temprano, a reducir al mínimo cualquier desplazamiento nocturno. Bagdad deja de ser una ciudad unificada. Aunque aún no existen muros internos, comienzan a delinearse zonas de influencia informal. Barrios donde ciertos grupos ejercen control. Áreas donde la presencia extranjera es más visible. Espacios donde la ausencia de cualquier autoridad es total. La ciudad, que antes respondía a una estructura centralizada, empieza a fragmentarse lentamente. Para la población civil, la caída del régimen no trae una transición ordenada. La promesa de estabilidad futura se enfrenta a una realidad inmediata marcada por la inseguridad. El acceso a servicios básicos empeora. El agua potable escasea en algunas zonas. La atención médica se vuelve irregular. Cada día transcurre bajo la pregunta constante de quién controla realmente el entorno inmediato. En este período inicial, la guerra aún no adopta la forma de una insurgencia organizada. Lo que domina es la confusión. Antiguos funcionarios intentan desaparecer. Militares desmovilizados regresan a sus barrios con armas y resentimiento. Líderes locales emergen sin legitimidad clara. Las ciudades se convierten en espacios donde múltiples fuerzas latentes comienzan a coexistir. Es en este vacío donde la guerra urbana comienza a gestarse, no como una estrategia formal, sino como una consecuencia directa del colapso estatal. Las calles, los edificios y los barrios adquieren un nuevo significado. Dejan de ser simples escenarios de vida cotidiana para transformarse lentamente en espacios disputados. En este punto del relato, vale la pena detenerse nuevamente. Si estas historias, contadas con tiempo y profundidad, te acompañan en la noche, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué otros conflictos o momentos históricos te gustaría explorar. Tu participación ayuda a que este tipo de documentales sigan existiendo. Mientras tanto, la ocupación continúa. Las fuerzas extranjeras comienzan a patrullar las ciudades, pero lo hacen en un entorno que ya no responde a una lógica clara. Cada calle puede ser neutral, hostil o ambigua. Cada interacción con civiles está cargada de desconfianza mutua. La guerra, aunque aún no es plenamente visible, ya se encuentra arraigada en el tejido urbano. El vacío dejado por el régimen no tarda en llenarse. Ideas, resentimientos, identidades y lealtades comienzan a reorganizarse. La ciudad se convierte en el espacio donde estas fuerzas chocarán, no de forma inmediata, sino de manera progresiva, silenciosa, nocturna. Así, sin un anuncio formal, sin un momento exacto que pueda señalarse con precisión, Irak entra en una nueva fase de su historia.
Una fase donde la guerra deja de ser un evento puntual para convertirse en una condición permanente de la vida urbana. La caída del régimen no marca el final del conflicto, marca en realidad su verdadero comienzo. Con el paso de los meses, la guerra adopta una forma distinta. Ya no se manifiesta únicamente a través de bombardeos iniciales o del colapso visible del Estado. Ahora se desliza lentamente hacia el interior de las ciudades. Se infiltra en las calles, en los edificios, en los gestos cotidianos de una población que aprende a vivir bajo una presencia armada constante. Bagdad se convierte en el epicentro de esta transformación. Sus avenidas amplias, pensadas para el tránsito civil, comienzan a llenarse de puestos de control. Las calles secundarias, más estrechas, adquieren un nuevo valor estratégico. Los barrios densamente poblados se transforman en espacios complejos, donde cada esquina puede ofrecer protección, amenaza o ambigüedad. La guerra urbana no irrumpe de forma repentina. Se construye día a día, a partir de pequeños enfrentamientos, patrullas tensas y una creciente desconfianza mutua. Las fuerzas ocupantes recorren la ciudad con vehículos blindados, avanzando lentamente, observando ventanas, azoteas y puertas entreabiertas. La ciudad, que antes fluía con un ritmo propio, comienza a moverse con cautela. Las noches adquieren un significado especial. Con la caída del sol, la actividad disminuye, pero la tensión aumenta. El sonido de motores militares rompe el silencio. Las luces de los focos recorren fachadas desgastadas. Desde el interior de las viviendas, las familias escuchan pasos, órdenes en idiomas extranjeros, radios encendidas. La guerra se vuelve audible incluso cuando no hay disparos. En este entorno, el combate deja de ser frontal. No hay líneas claras, no hay frentes definidos. La ciudad obliga a una guerra fragmentada, dispersa. Los enfrentamientos pueden surgir en cualquier punto, desaparecer y reaparecer a pocas calles de distancia. Los edificios ofrecen refugio, pero también vulnerabilidad. Cada estructura se convierte en un posible punto de observación, en un escondite o en una trampa. Bagdad no es la única ciudad afectada. Faluya, Ramadi, Nayaf y otras urbes comienzan a experimentar dinámicas similares. En cada una, el entorno urbano condiciona el conflicto. Las mezquitas, los mercados, los complejos residenciales y las zonas industriales adquieren un valor táctico que trasciende su función original. La población civil queda atrapada en este escenario. La guerra urbana no permite una separación clara entre combatientes y no combatientes. Las rutinas diarias se adaptan a horarios irregulares. Los desplazamientos se planifican con cuidado. Las familias evitan ciertas calles, ciertos barrios, ciertas horas. La ciudad, que antes ofrecía anonimato y movimiento, ahora impone restricciones constantes. Para las fuerzas ocupantes, la ciudad es un desafío permanente. Cada patrulla implica una exposición prolongada. Cada interacción con civiles está cargada de incertidumbre. La superioridad tecnológica no garantiza control efectivo del entorno. La guerra urbana exige presencia constante, vigilancia continua y una adaptación permanente a un espacio que nunca se deja dominar del todo. A medida que pasa el tiempo, surgen nuevas formas de resistencia. Pequeños grupos armados comienzan a operar en zonas específicas. Utilizan el conocimiento del terreno, las rutas secundarias, los edificios abandonados. La ciudad les ofrece anonimato y protección. No buscan enfrentamientos directos prolongados, sino acciones breves, rápidas, diseñadas para desgastar. Las noches vuelven a ser el momento clave. En la oscuridad, los sonidos se amplifican. Un disparo lejano, una explosión breve, un helicóptero que sobrevuela la zona. Para quienes viven en la ciudad, distinguir entre peligro real y amenaza potencial se vuelve cada vez más difícil. El descanso se fragmenta, el sueño se interrumpe con facilidad. En este contexto, la arquitectura urbana se transforma. Muros improvisados aparecen en algunas calles, puertas reforzadas, ventanas selladas, accesos bloqueados.
La ciudad comienza a adaptarse físicamente a la guerra, no como un proyecto planificado, sino como una suma de respuestas individuales al miedo y a la incertidumbre. Es aquí donde la guerra urbana se consolida como el eje del conflicto. Ya no se trata de controlar un territorio amplio, sino de dominar espacios reducidos, fragmentados, cambiantes. La ciudad impone su lógica: cercanía constante, visibilidad limitada, contacto inevitable con la población civil. Para muchos habitantes, esta etapa marca una ruptura definitiva con la vida anterior. La ciudad deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en un espacio de supervivencia. Las decisiones más simples, salir, volver, esperar, adquieren un peso nuevo. Cada noche es una prueba de resistencia silenciosa. En este punto del relato, es importante recordar que estas transformaciones no ocurren de un día para otro. La guerra urbana se instala lentamente, casi de forma imperceptible, hasta que se vuelve parte del paisaje. La ciudad ya no recuerda con claridad cómo era antes, solo reconoce lo que es ahora. Así, Irak entra en una fase donde el conflicto se libra principalmente entre muros, calles y edificios. Una guerra sin frontes definidos, sin pausas claras, donde el espacio urbano se convierte en el protagonista silencioso. La ciudad, que durante siglos fue refugio, intercambio y vida colectiva, se transforma en el campo de batalla central de la ocupación. Con el paso del tiempo, el vacío dejado por el Estado comienza a llenarse. No lo hace de manera uniforme ni ordenada, sino a través de múltiples fuerzas que emergen desde distintos puntos de la sociedad iraquí. La ocupación, lejos de estabilizar las ciudades, actúa como un catalizador que acelera procesos de fragmentación largamente contenidos. La insurgencia no aparece como un solo movimiento. Surge de forma dispersa, irregular, sin un mando central claro. Antiguos militares del régimen disuelto, jóvenes sin empleo, líderes tribales locales y grupos ideológicos comienzan a organizarse en células pequeñas, adaptadas al entorno urbano. Cada grupo responde a motivaciones distintas, pero todos comparten una misma percepción: la ciudad ya no les pertenece. Las calles se convierten en redes invisibles, pasajes secundarios, edificios abandonados, patios internos y azoteas conectan espacios que antes eran cotidianos y ahora se transforman en rutas discretas. La ciudad ofrece refugio a quienes saben leerla. El conocimiento del barrio, de sus ritmos y de sus silencios, se vuelve una ventaja decisiva. Bagdad, en particular, comienza a fragmentarse de manera más evidente. Barrios que durante décadas convivieron sin divisiones estrictas empiezan a diferenciarse por identidades religiosas, políticas o tribales. Esta fragmentación no siempre es visible de inmediato. A veces se manifiesta en gestos mínimos: una calle que deja de cruzarse, un mercado que cambia de clientela, una mezquita que adquiere un rol central como punto de reunión. La violencia se vuelve más selectiva. Ya no se trata únicamente de enfrentamientos abiertos con las fuerzas ocupantes. Aparecen ataques dirigidos, emboscadas breves, explosiones localizadas. El objetivo no es controlar territorio de manera permanente, sino desgastar, desestabilizar y enviar mensajes. La ciudad amplifica estos actos, los esconde y los multiplica. Para la población civil, distinguir entre resistencia, insurgencia y criminalidad se vuelve cada vez más difícil. Las fronteras se desdibujan. Algunos grupos se presentan como defensores del barrio. Otros imponen su autoridad mediante el miedo. En ausencia de un Estado funcional, la seguridad se privatiza, se negocia o se impone. Las noches se cargan de una tensión distinta. No siempre hay disparos ni explosiones, pero la expectativa constante de que algo ocurra se vuelve parte del ambiente. El silencio nocturno ya no es descanso, sino espera. Las familias aprenden a reconocer sonidos específicos, a identificar cuándo es seguro moverse y cuándo es mejor permanecer inmóviles. Las fuerzas ocupantes enfrentan un desafío creciente. La insurgencia urbana no ofrece blancos claros. Cada operación militar implica el riesgo de dañar a civiles, de alimentar el resentimiento local
de fortalecer la narrativa de ocupación. La ciudad castiga los errores con rapidez y memoria prolongada. A medida que los enfrentamientos se multiplican, la lógica del conflicto se vuelve más compleja. Ya no es solo una guerra entre ocupantes e insurgentes, sino una superposición de conflictos locales, disputas entre barrios, rivalidades históricas y tensiones sectarias comienzan a emerger con mayor fuerza. La ciudad se convierte en un mosaico de lealtades frágiles. En este contexto, el espacio urbano se redefine nuevamente. Algunas calles se transforman en fronteras informales. Pasarlas implica riesgo. Los desplazamientos cotidianos se reducen. La ciudad que antes ofrecía movilidad y encuentro se vuelve un conjunto de compartimentos cerrados. La insurgencia utiliza la paciencia como estrategia. No busca victorias rápidas ni enfrentamientos decisivos. Su fuerza reside en la persistencia. Cada ataque breve, cada desaparición, cada noche interrumpida, contribuye a un desgaste lento, tanto material como psicológico. La ciudad, al ser el escenario permanente, intensifica este efecto. Para los habitantes, la fragmentación se vuelve una experiencia cotidiana. Las relaciones sociales cambian. La confianza se reduce al círculo más cercano. El miedo no siempre se expresa de forma abierta, pero se filtra en las decisiones más simples. ¿A qué hora salir? ¿Qué camino tomar? ¿Con quién hablar? En este punto, Irak ya no vive una ocupación en transición, vive una transformación profunda de su tejido urbano y social. La guerra se internaliza, se vuelve parte de la forma en que la ciudad respira, se mueve y se repliega. La insurgencia y la resistencia no son fenómenos externos a la ciudad, son producto de ella, moldeados por sus calles, sus muros y sus silencios. La fragmentación no ocurre solo en el plano territorial, sino también en la experiencia humana del espacio compartido. Así, sin un anuncio formal, las ciudades iraquíes entran en una etapa donde la guerra deja de ser un evento reconocible y se convierte en una condición persistente. Una presencia que no siempre se ve, pero que siempre se siente. La ciudad, una vez más, se adapta, y en esa adaptación se transforma de manera irreversible. Faluya se encuentra al oeste de Bagdad, a orillas del río Éufrates. Antes de la guerra, era una ciudad conocida por su identidad conservadora, por sus redes tribales y por una fuerte cohesión social. No era un centro político nacional, ni una capital económica, pero su ubicación estratégica y su estructura urbana la convertirían, con el tiempo, en uno de los escenarios más intensos de la ocupación. Tras la caída del régimen, Faluya experimenta el vacío de poder de manera temprana. La presencia extranjera es percibida rápidamente como una ocupación hostil. Los vínculos entre la población local y las fuerzas ocupantes se deterioran en cuestión de semanas. Incidentes menores, controles tensos y enfrentamientos puntuales van acumulando resentimiento. La ciudad comienza a cerrarse sobre sí misma. Las calles estrechas, los barrios densos y las viviendas contiguas generan un entorno donde el movimiento militar se vuelve lento y predecible. Para quienes conocen el terreno, Faluya ofrece refugio. Para quienes llegan desde fuera, impone desorientación. En 2004 la tensión alcanza un punto crítico. Los enfrentamientos iniciales escalan con rapidez. Faluya se convierte en un foco visible de resistencia armada. Las fuerzas ocupantes identifican la ciudad como un bastión insurgente. La respuesta será directa, masiva y profundamente urbana. La primera batalla de Faluya marca un quiebre. Las operaciones militares ingresan en zonas densamente pobladas. El combate se desplaza de las periferias al interior de la ciudad. Edificios residenciales, mezquitas y calles comerciales se convierten en espacios disputados. La línea entre combatiente y civil se vuelve aún más difícil de trazar. Para la población civil, el impacto es inmediato. Muchos intentan huir, otros quedan atrapados. Las noches se llenan de ruido constante, disparos, explosiones, vehículos pesados. El descanso desaparece. El tiempo se mide en horas de silencio relativo entre enfrentamientos.
La primera ofensiva no logra un control definitivo. La ciudad resiste. La insurgencia se repliega, se dispersa, vuelve a aparecer. Faluya se consolida como símbolo, no solo de resistencia, sino de los límites de la guerra urbana convencional frente a un entorno densamente poblado. Meses después, llega la segunda batalla. Esta vez la preparación es mayor. El asedio se intensifica. Gran parte de la población civil ha abandonado la ciudad. Faluya queda casi vacía, transformada en un espacio donde la guerra se manifiesta sin mediaciones. El combate es sistemático, casa por casa, calle por calle. La ciudad es recorrida lentamente. Cada edificio debe ser asegurado, cada habitación inspeccionada. El avance es meticuloso, agotador. La arquitectura urbana, diseñada para la vida cotidiana, se convierte en una sucesión de obstáculos. Los muros protegen y amenazan al mismo tiempo. El costo humano y material es enorme. Gran parte de la infraestructura queda destruida o dañada. Barrios enteros pierden su forma original. La ciudad, al finalizar la ofensiva, ya no es la misma. Aunque el control militar se establece, la herida permanece abierta. Faluya se convierte en un referente global, un ejemplo de cómo la guerra urbana puede transformar por completo un espacio habitado. Para estrategas militares, es un estudio de caso. Para la población iraquí, es una advertencia. Para quienes vivieron allí, es una ruptura definitiva con el pasado. En este punto del relato, es importante detenerse un momento. Si este documental histórico, narrado con calma y profundidad, te resulta valioso, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué otros episodios de la historia contemporánea te gustaría explorar. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas con tiempo y respeto. Tras Faluya, la guerra urbana adquiere un nuevo significado. Las ciudades ya no son solo escenarios posibles del conflicto, son el centro mismo de la estrategia. Lo ocurrido en Faluya influye en la manera en que se planifican futuras operaciones, tanto por las fuerzas ocupantes como por los grupos insurgentes. Para Irak, Faluya representa una fractura profunda, no solo por la destrucción física, sino por el impacto simbólico. La ciudad encarna la idea de que la ocupación no traerá una transición sencilla, que el conflicto será largo, complejo y profundamente urbano. La noche vuelve a caer sobre Faluya, pero ya no es la misma noche de antes. Las calles están marcadas, los edificios silenciosos. El aire conserva una quietud pesada, cargada de memoria. La ciudad ha sido atravesada por la guerra de una forma que no admite retorno. Faluya queda atrás en el recorrido del conflicto, pero su sombra se extiende sobre el resto del país. Lo ocurrido allí anticipa una etapa aún más fragmentada, más sectaria, más difícil de contener. La guerra urbana ha mostrado su rostro más intenso, y no será el último. Con el avance de la ocupación, la guerra adquiere una nueva dimensión. Ya no se libra únicamente entre fuerzas extranjeras e insurgentes armados. Comienza a desarrollarse dentro de la propia sociedad iraquí, infiltrándose en los barrios, en las relaciones cotidianas y en la identidad misma de las ciudades. Las tensiones sectarias, largamente contenidas bajo el régimen anterior, emergen con fuerza. Durante décadas, el Estado autoritario había reprimido cualquier expresión abierta de fragmentación interna. Con su colapso, esas divisiones no desaparecen, sino que resurgen en un contexto de violencia, desconfianza y ausencia de autoridad central. Bagdad se transforma de manera profunda. Barrios que antes convivían sin límites estrictos comienzan a redefinirse según líneas religiosas y comunitarias. La ciudad se reconfigura lentamente, no por decretos oficiales, sino por el miedo, la experiencia directa de la violencia y la necesidad de supervivencia. Las calles dejan de ser simples vías de tránsito. Se convierten en fronteras invisibles. Cruzarlas implica riesgo. Los nombres, los acentos, incluso las matrículas de los vehículos adquieren significado. La ciudad aprende a leer señales mínimas para anticipar el peligro.
La violencia sectaria no siempre es espectacular. A menudo se manifiesta de forma silenciosa. Desapariciones, amenazas, expulsiones forzadas. Familias enteras abandonan sus hogares durante la noche, dejando atrás objetos, recuerdos y una vida construida durante generaciones. La ciudad pierde habitantes, pero también pierde continuidad. Muros de hormigón comienzan a aparecer. No son monumentales ni simbólicos, son prácticos, funcionales, levantados para separar barrios, controlar accesos y reducir enfrentamientos. Bagdad se fragmenta físicamente. Lo que antes era una ciudad abierta se convierte en un conjunto de espacios cerrados, vigilados, desconfiados. La guerra dentro de la ciudad se vuelve cotidiana. No siempre hay enfrentamientos abiertos, pero la amenaza es constante. El sonido de una explosión lejana, un disparo aislado, un control improvisado. La vida urbana se organiza alrededor de la anticipación del peligro. Para la población civil, esta etapa resulta especialmente agotadora. La ocupación ya no es el único factor de inseguridad. El vecino puede convertirse en una amenaza. La confianza social se erosiona. Las relaciones se reducen al círculo más cercano, al grupo que comparte identidad y territorio. Las fuerzas ocupantes enfrentan un escenario cada vez más complejo. Ya no se trata solo de combatir insurgencia armada, sino de intentar contener una violencia interna que se alimenta de agravios históricos, miedo y represalias. Cada intervención corre el riesgo de inclinar el equilibrio precario de un barrio entero. La ciudad se convierte en un mapa de fragmentos. Cada zona tiene reglas propias, horarios implícitos, códigos no escritos. La movilidad se reduce. El espacio urbano pierde su función integradora y se convierte en un mecanismo de separación. Las noches, una vez más, intensifican esta experiencia. La oscuridad amplifica el temor. Las calles vacías transmiten una quietud tensa. Desde el interior de las viviendas, las familias escuchan con atención cualquier sonido extraño. Dormir se vuelve un acto interrumpido, frágil. En este contexto, la guerra ya no tiene un rostro único. No se puede señalar un frente claro, ni un enemigo definido. La violencia se dispersa, se internaliza, se vuelve parte del paisaje urbano. La ciudad deja de ser escenario y se convierte en un protagonista de un conflicto que la atraviesa desde dentro. Bagdad no es la única afectada. Otras ciudades experimentan procesos similares, aunque con ritmos y formas distintas. En todas ellas, la fragmentación urbana se acompaña de una fragmentación social profunda, difícil de revertir, incluso cuando la violencia disminuye. Para muchos iraquíes, esta etapa marca una ruptura irreversible. La ciudad que conocían deja de existir. Los recorridos habituales, los encuentros espontáneos, la vida compartida se disuelven. En su lugar, aparece una ciudad contenida, vigilada, marcada por límites visibles e invisibles. Para la población civil, el desgaste se manifiesta de múltiples formas. Generaciones enteras crecen sin conocer una ciudad unificada. La experiencia urbana se transmite como una serie de advertencias. ¿Por dónde no pasar? ¿A qué hora volver? ¿Con quién hablar? La guerra se hereda como una memoria viva. La economía urbana se adapta, pero no se recupera plenamente. Pequeños comercios sobreviven, mercados reabren, pero la inversión es limitada, inestable. El futuro se percibe como incierto. La ciudad funciona, pero no se proyecta. Las noches siguen siendo largas. Aunque los disparos disminuyen, la sensación de fragilidad persiste. El silencio nocturno no es descanso pleno, sino una tregua provisional. La ciudad duerme, pero lo hace de manera ligera, preparada para despertarse ante cualquier alteración. La ocupación prolongada transforma la relación entre las personas y el espacio. Las calles dejan de ser neutrales. Cada lugar conserva una historia reciente de violencia o control. La memoria urbana se vuelve pesada, densa, difícil de ignorar. En este punto del conflicto, el desgaste no es solo físico o material.
Es moral, emocional, colectivo. La esperanza de un cambio rápido se desvanece. En su lugar aparece una adaptación resignada. Vivir bajo ocupación se vuelve una habilidad aprendida. Para las fuerzas ocupantes, el paso del tiempo también modifica los objetivos. Ya no se habla de victoria clara, sino de gestión del conflicto, de reducción de daños, de preparación para una eventual retirada. La ciudad, una vez más, impone sus condiciones. La ocupación prolongada deja huellas profundas incluso cuando la violencia disminuye. Las ciudades quedan marcadas por infraestructuras de control, por hábitos de vigilancia, por una fragmentación que no desaparece de inmediato. El conflicto se retira parcialmente, pero no se borra. Bagdad, como tantas otras ciudades iraquíes, entra en una etapa ambigua, ni plenamente en guerra, ni verdaderamente en paz. Una ciudad suspendida, donde la vida continúa, pero bajo la sombra constante de lo vivido. La noche cae sobre una ocupación que ya no promete finales claros. Las luces se encienden, los generadores siguen funcionando. La ciudad respira con dificultad, cargando un cansancio acumulado durante años. La guerra no se libra siempre con explosiones. A veces se libra en la duración, en la repetición, en el desgaste lento de una ciudad obligada a adaptarse, día tras día, a una presencia que parece no terminar nunca. Cuando la intensidad visible de la guerra comienza a disminuir, las ciudades de Irak no regresan a un estado anterior. No existe un punto exacto en el que pueda decirse que el conflicto ha terminado. Lo que ocurre más bien es una transformación gradual del ruido en silencio, de la explosión en recuerdo, del enfrentamiento abierto en una presencia latente que permanece adherida al espacio urbano. Bagdad, como otras ciudades, sigue en pie. Sus calles vuelven a llenarse parcialmente. Los mercados recuperan actividad. Los desplazamientos se normalizan en ciertos horarios. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad, la ciudad es otra. La guerra ha dejado marcas que no se borran con facilidad. Los muros permanecen durante años. Algunos son retirados, otros se integran al paisaje. No son solo estructuras físicas, sino recordatorios de una fragmentación reciente. Cada muro cuenta una historia de miedo, de control, de separación. Incluso cuando desaparecen, su lógica persiste en la memoria colectiva. Para la población civil, el desgaste se manifiesta de múltiples formas. Generaciones enteras crecen sin conocer una ciudad unificada. La experiencia urbana se transmite como una serie de advertencias. ¿Por dónde no pasar? ¿A qué hora volver? ¿Con quién hablar? La guerra se hereda como una memoria viva. La economía urbana se adapta, pero no se recupera plenamente. Pequeños comercios sobreviven, mercados reabren, pero la inversión es limitada, inestable. El futuro se percibe como incierto. La ciudad funciona, pero no se proyecta. Las noches siguen siendo largas. Aunque los disparos disminuyen, la sensación de fragilidad persiste. El silencio nocturno no es descanso pleno, sino una tregua provisional. La ciudad duerme, pero lo hace de manera ligera, preparada para despertarse ante cualquier alteración. La ocupación prolongada transforma la relación entre las personas y el espacio. Las calles dejan de ser neutrales. Cada lugar conserva una historia reciente de violencia o control. La memoria urbana se vuelve pesada, densa, difícil de ignorar. En este punto del conflicto, el desgaste no es solo físico o material, es moral, emocional, colectivo. La esperanza de un cambio rápido se desvanece. En su lugar aparece una adaptación resignada. Vivir bajo ocupación se vuelve una habilidad aprendida. Para las fuerzas ocupantes, el paso del tiempo también modifica los objetivos. Ya no se habla de victoria clara, sino de gestión del conflicto, de reducción de daños, de preparación para una eventual retirada. La ciudad, una vez más, impone sus condiciones. La ocupación prolongada deja huellas profundas incluso cuando la violencia disminuye.
Las ciudades quedan marcadas por infraestructuras de control, por hábitos de vigilancia, por una fragmentación que no desaparece de inmediato. El conflicto se retira parcialmente, pero no se borra. Bagdad, como tantas otras ciudades iraquíes, entra en una etapa ambigua, ni plenamente en guerra, ni verdaderamente en paz. Una ciudad suspendida, donde la vida continúa, pero bajo la sombra constante de lo vivido. La noche cae sobre una ocupación que ya no promete finales claros. Las luces se encienden, los generadores siguen funcionando, la ciudad respira con dificultad, cargando un cansancio acumulado durante años. La guerra no se libra siempre con explosiones, a veces se libra en la duración, en la repetición, en el desgaste lento de una ciudad obligada a adaptarse, día tras día, a una presencia que parece no terminar nunca. Cuando la intensidad visible de la guerra comienza a disminuir, las ciudades de Irak no regresan a un estado anterior. No existe un punto exacto en el que pueda decirse que el conflicto ha terminado. Lo que ocurre más bien es una transformación gradual del ruido en silencio, de la explosión en recuerdo, del enfrentamiento abierto en una presencia latente que permanece adherida al espacio urbano. Bagdad, como otras ciudades, sigue en pie. Sus calles vuelven a llenarse parcialmente. Los mercados recuperan actividad. Los desplazamientos se normalizan en ciertos horarios. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad, la ciudad es otra. La guerra ha dejado marcas que no se borran con facilidad. Los muros permanecen durante años. Algunos son retirados, otros se integran al paisaje. No son solo estructuras físicas, sino recordatorios de una fragmentación reciente. Cada muro cuenta una historia de miedo, de control, de separación. Incluso cuando desaparecen, su lógica persiste en la memoria colectiva. La retirada progresiva de las fuerzas extranjeras no implica una restauración inmediata del tejido urbano. Las ciudades deben aprender a habitarse nuevamente, a reconstruir confianza, a redefinir espacios compartidos. Este proceso es lento, desigual, profundamente humano. No responde a calendarios oficiales. Las generaciones que crecieron durante la ocupación cargan una experiencia distinta de la ciudad. Para muchos jóvenes, la normalidad siempre incluyó puestos de control, zonas restringidas y noches interrumpidas. La guerra urbana no es un episodio del pasado, sino un marco formativo. La ciudad que imaginan es una ciudad vigilada, fragmentada, resistente. La infraestructura se reconstruye de manera parcial. Edificios nuevos surgen junto a ruinas no restauradas. Calles repavimentadas conviven con barrios deteriorados. La ciudad se convierte en un mosaico temporal, donde distintas etapas históricas coexisten en un mismo recorrido. En el plano político, Irak continúa enfrentando desafíos profundos. La guerra urbana debilitó instituciones, fragmentó lealtades y dejó un Estado en proceso constante de recomposición. Las ciudades, como centros de vida política y social, reflejan estas tensiones de forma cotidiana. Pero más allá de los análisis estructurales, existe una dimensión silenciosa, la de las noches que regresan sin explosiones, pero con recuerdos, la de los edificios que permanecen en pie, cargados de historias invisibles, la de las calles que vuelven a ser transitadas, aunque nunca del mismo modo. La guerra urbana en Irak deja una enseñanza persistente. Las ciudades no son escenarios pasivos, son actores centrales, absorben la violencia, la redistribuyen, la transforman, y cuando el conflicto se retira, no quedan vacías, sino marcadas. En Medio Oriente, Irak se convierte en un referente de esta experiencia. La ocupación y la guerra urbana influyen en cómo se entienden los conflictos posteriores. La ciudad aparece, cada vez más, como el espacio decisivo de las guerras contemporáneas. Un espacio donde lo militar, lo civil y lo simbólico se entrelazan de forma irreversible. Para quienes habitan estas ciudades, la historia no se archiva, se vive, se recuerda, se transmite. La guerra no es solo un hecho pasado, sino una capa más del presente. Una capa que condiciona, pero que también convive con la voluntad de seguir adelante.
La noche vuelve a caer sobre Bagdad. Las luces se reflejan en el río. El ruido disminuye. La ciudad descansa, aunque nunca del todo. Cada rincón conserva una memoria silenciosa, una huella de lo ocurrido. En este punto, el relato se desacelera, no para olvidar, sino para observar con calma. La guerra urbana no termina con un cierre dramático, termina diluyéndose en la vida cotidiana, dejando marcas que solo el tiempo puede atenuar. Antes de despedirnos, si este documental histórico, narrado con calma y profundidad, te ha acompañado durante la noche, te invitamos a explorar el contenido recomendado que aparece ahora en pantalla. Allí encontrarás otros relatos que continúan este recorrido por la historia contemporánea, contados con el mismo tono sereno y nocturno. También podés acceder a la playlist completa del canal, donde estos documentales se enlazan unos con otros, formando un viaje continuo a través del tiempo y los conflictos que han moldeado el mundo actual. Y si todavía no lo hiciste, suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir acompañando este espacio. Tu suscripción permite que estas historias sigan siendo contadas con tiempo, respeto y profundidad, noche tras noche. La ciudad queda en silencio. El conflicto se aleja, pero no desaparece. La historia permanece, respirando lentamente entre calles, muros y recuerdos. Gracias por escuchar. La noche continúa.